Pues hemos empezado hace unas semanas a hablar acerca de Josué y aunque hoy es un día que estamos celebrando y un día muy especial, el Día del Padre, de todas maneras el mensaje, aunque no lo he hecho para los padres, es algo que nos da directamente a nosotros. Es cierto que la esposa también tiene mucho que jugar en esto, pero muy en especial nosotros los hombres, nosotros los varones o los que vamos en un futuro a formar un hogar. Y muy interesante lo que Dios le pide a Josué o le pide al pueblo en esta oportunidad para nosotros considerar y seguir adelante en nuestra labor. Vamos a estar hablando acerca de recordando las obras de Dios, recordando las obras de Dios. Y vamos leyendo un pasaje, Josué capítulo 3, verso 14 al 17. Josué capítulo 3, 14 al 17. Antes leemos esto y luego damos paso a lo siguiente. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Es un evento hermoso, mágico, increíble. Así son los milagros de parte de nuestro Dios. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver en esta oportunidad? Y es algo interesante. Cuando me voy a San Antonio, una de las cosas que me gusta ver, me gusta ir, es un placer para mí caminar por lo que sería el canal de San Antonio. Yo no sé cuántos han ido a caminar el canal. Mi deseo algún día es caminarlo todo. ¿Me tomará un día? ¿Me tomará 2 días? No sé, ¿no? Pero empiezo en el inicio, ¿no? Y me acuerdo la vez que fui con mi esposa y le dije, vamos a caminarlo juntos, hasta donde podamos. No tenemos mucho tiempo, creo que teníamos 1 hora y media para caminarlo. Vamos caminando hasta donde lleguemos. Y empezamos a caminar un poco. Para empezar, ubiqué en el mapa dónde inicia, vi que empezaba como en un centro comercial, me metí por el centro comercial, me perdí en el centro, después salí, caminamos, me dio el calor y ya no quise caminar y después nos dimos unas paraditas y unas vueltas y me acordaba que antes de parar dije, vamos a buscar primero un parking, un estacionamiento, y cuando me paré me di cuenta que costaba como $10 la hora y entonces dije, ay, acá no creo que voy a pasar más de 2 horas. Así que me fui, me vine rapidito. Y cuando ya estábamos por irnos, de repente, en todos los edificios, en todo el bullicio, en todo el comercio que hay en la zona, veo unas antigüedades, veo un monumento. Y me paro y me pongo a ver y veo allí un gran letrero, El Álamo, ¿no? Y me pongo a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué se encuentra allí? ¿Por qué esta edificación? ¿Qué tiene que ver? Y entonces me acerco y comienzo a averiguar de qué se trata esto. Y para los que les gusta un poco la historia, se darán cuenta que el Álamo es quizá uno de los bastiones claves de toda la historia de Texas, ¿no? Allí fue donde estuvieron detenidos 200 hombres del ejército tejano enfrentándose al ejército de Santa Ana de México. Y aunque estuvieron allí enfrentados y al final perdieron la batalla, perdieron al final
creo que estuvieron allí 14 días aguantando o 20 días, pero al final perdieron. Fue clave ese soporte que dieron, ese aguantar del ejército que dio, porque después de eso pudo llegar al final a Sam Houston con su ejército y con todo lo que él había logrado, pues lograr la victoria y la independencia al final de lo que nosotros conocemos ahora como el estado de Texas. Pero ahí está el monumento, ahí está eso. Cuando yo llego como extranjero, no solamente veo el comercio que existe en San Antonio, pero llego a ver el Álamo y comienzo a investigar por qué está allí, de qué se trata, y comienzo entonces a ver cómo se originó el Estado. Y está puesto allí justamente para recordar. Esto es un hito, esto es un monumento a la derrota que tuvieron los tejanos, pero que fue el inicio de la victoria de la independencia de Texas de México. Allí está puesto. Y entre todo el bullicio, entre todo lo demás, se queda todavía allí para que la gente cuando vaya se pregunte, ¿qué es esto? ¿De qué se trata el Álamo? Queremos averiguar, quiero conocer, y entonces nos acordemos del inicio de Texas. Entonces nos acordemos de grandes héroes, aunque solamente me acuerdo yo de Sam Houston, ¿no? Pero ahí está. Y de todo lo demás. Eso es justamente lo que Dios quiere que hagamos, pero de la parte de Él. Porque Dios hace grandes milagros en la vida. Y es ahora lo que vamos a ver. Un tremendo milagro. Y es el cruce del Jordán. Hace un par de semanas, o hace una semana, hemos estado viendo acerca de Rahab. Y Rahab se acordaba de un milagro especial. Ella decía, hemos escuchado acerca del cruce del Mar Rojo que el pueblo de Dios ha tenido. Y eso ha quedado en nuestras vidas. Y por eso tenemos temor, porque sabemos que el que abrió el mar fue el Dios de los judíos, fue el Dios de los israelitas, fue Jehová. Y ahora van a tener otro cruce más. Pero es necesario primeramente la fe que produce obediencia. Pero no vamos a continuar si primeramente no dejamos que el Señor sea quien esté preparando nuestros corazones. Oramos al Señor. Gracias a Dios porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque no solamente la podemos abrir, Dios, pero la podemos comprender, porque tu Espíritu Santo está allí para darnos luz a tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que limpie nuestros corazones. Tú conoces, oh Dios, cómo venimos ante ti manchados, Señor, llenos de pecado. Pecados que hemos cometido, pecados, Señor, que hemos hecho en la mente, o quizá pecados, Señor, que no hemos hecho, simplemente ha sido nuestra desidia, nuestra ociosidad, Señor, lo que ha permitido de que dejemos de hacer lo bueno. Y te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a que lo que vayamos aprendiendo lo cumplamos, oh Dios, porque no queremos más información en nuestra mente, sino que lo que tú deseas es que haya cambios en nuestro ser. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Redarguye nuestras vidas y que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué capítulo 3, verso 14. Recordemos, se requiere fe porque fe al final se traduce en obediencia. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Recuerden que lo primero que hemos estado viendo es que Dios se le aparece a Josué y le dice, cruza el Jordán. Cruza el Jordán porque cruzando el Jordán yo te voy a dar toda la tierra prometida. Pero debes tener fe de que vas a recibir lo que yo te he prometido. Tienes que tener fe que las ciudades que están al otro lado, lleno de gente, lleno de gigantes, te la voy a dar a ti. Pero tienes que tener fe para tomar la tierra prometida. Así que se ponen manos en acción. ¿Se acuerdan que el mensaje de hace 2 domingos era necesitamos ser fuertes,
Necesitamos esforzarnos y ser valientes para poder cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Necesitamos esforzarnos y ser valientes para estar meditando en la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos pide. Verso 14, entonces del capítulo 3. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arco del arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El río Jordán divide, justamente corta del lugar donde están ellos, el desierto, hacia la tierra prometida, lugar donde dice Dios, tierra que fluye leche y miel. La verdad es que si tú entras ahorita a Israel, yo todavía no he tenido el placer de ir, espero algún día, ¿no? Dios me lo conceda. Si no es ahora, pues será más adelante en el milenio, ya, ¿no? Pero cuando Dios lo permita. Pero podemos nosotros mirar fotos, podemos entrar a Google Maps y poder observar, podemos entrar al Street View. La verdad es que no es lo que dice acá. ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? Tú ves ahora y ves todo un desierto. Ves que la ciudad no ofrece nada en este mundo en realidad. Tenemos nosotros una añoranza de ir porque sabemos que por ahí anduvo el Señor, pero no es de la mejor tierra que pueda haber actualmente. Y ni hablar del río Jordán, que cuando vas a verlo, ya sea por foto o si Dios te lo permite en la vida real, es un pequeño canal, un poco de agua. Qué gran milagro hay allí en cruzarlo. Qué gran cosa cruzar ese río. La verdad es que el río que está hablando aquí en Josué no es nada de lo que es ahora. Actualmente, con toda la tecnología, a partir del siglo XIX, siglo XX, Israel comenzó a hacer todo un cambio, específicamente cuando Israel ya se fue a poblar, que es en el siglo pasado, y han desviado casi, se piensa, el 90% del agua del río Jordán. Ya no pasa por el río Jordán, sino que se va a canales de irrigación. Así que para hacer que todo el desierto sea fructífero, se han llevado todo el agua que sale del mar de Galilea, que debería pasar por el Jordán al mar muerto, ya no pasa por allí. Así que no es ese río grande, caudaloso, que como dice aquí, en el tiempo de la siega, es el tiempo en el que ellos estaban por cruzar. El tiempo de la siega, estamos hablando de los meses de marzo, abril, mayo, hace poco nomás. Y en esos tiempos, cuando viene la siega, hay tantas lluvias que se comienza a desbordar los ríos. Y nosotros a veces conocemos qué significa desbordarse el río. Hemos visto hace un año atrás, lamentablemente, cómo se desbordó un río cerca a San Antonio y causó muchas víctimas. No se desborda a tal magnitud, pero sí hay un desborde del río Jordán en aquella época. Actualmente no es así. Ya todo está controlado por medio de represas y una serie de cosas más. Ya no existe todo lo que estamos hablando. Pero en ese tiempo era así. El río estaba caudaloso, era ancho, no era fácil cruzar, era imposible. Pero Dios dice, tienes que cruzarlo. Tienes que cruzarlo. Y es interesante porque ellos no saben cómo van a cruzar, pero tienen que cruzar. En el caso del río, del Mar Rojo, dice que el pueblo llegó y cuando quisieron cruzar estaban todos ahí temerosos porque el ejército de los egipcios venía atrás y Moisés en ese momento no supo qué hacer y Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara. Y en ese momento que levantó su vara, Dios envió un viento y se separaron las aguas y la gente vio el camino y entonces cruzó. Pero aquí en el Jordán no es así. En el Jordán le dice, ustedes crucen. Ustedes tienen que cruzar. Tengan fe que van a cruzar el río. Y dice la gente
que dicen los sacerdotes que ellos estaban andando primero porque era Dios quien estaba guiando todo el grupo. Y estaban allí los sacerdotes con el arca y dijeron, tenemos que cruzar. No sé cómo vamos a cruzar este río caudaloso, este río que se está desbordando, este río que viene y nos va a llevar a todos, pero tenemos que cruzar. Y por fe avanzaron. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes entraron a la orilla del agua, seguramente con mucho temor, seguramente viendo, no sé qué va a pasar aquí, pero Dios dice que crucemos. Vamos viendo. Si entro hasta la mitad del cuerpo y el Señor no hace algo, ya veremos qué hacemos nosotros, pero vamos avanzando. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Fue cuando ellos obedecieron, fue cuando los judíos dijeron, vamos a cruzarlo. No sé cómo, pero vamos a obedecer a Dios. ¿Se acuerdan cómo acabó el capítulo cuando Josué dice, necesitamos que todos nos esforcemos y seamos valientes? ¿Qué dijo el pueblo? Todos vamos a ser esforzados. Todos vamos a ser valientes. Y quien no es esforzado ni valiente, ¿qué dicen ellos? Van a ser rebeldes. Y nosotros no queremos ser rebeldes. Porque si hay rebeldes en el pueblo, ¿qué es lo que dice el pueblo mismo? ¿Se acuerdan de lo que dijeron ellos? Si hay rebeldes en el pueblo, ¿qué va a pasar con los rebeldes? Que se mueran, dijeron ellos. Aquí solamente en el pueblo va a haber personas que obedecen a Dios. No van a haber rebeldes entre nosotros. Van a haber solamente personas que se esfuerzan, que van a ser valientes para cumplir con lo que Dios pide. Y ahora viene la prueba. Dios dice, cruce el Jordán. Y ellos dicen, vamos a ser esforzados, vamos a ser valientes, vamos a obedecer, porque no queremos ser rebeldes. Y se paran al Jordán y comienzan a entrar. Y los pies se mojan y comienza seguro a entrar el temor, pero ellos dicen tenemos que obedecer. Y es en el momento cuando ellos pisan el Jordán y se mojan los pies que Dios detiene el río arriba. Y seguramente que ellos ven que el caudal comienza a bajar y bajar y bajar y de repente desaparece. Y quedan sorprendidos. Porque así obra Dios. Porque muchas veces nosotros queremos decir a Dios, claro, Señor, te obedecemos, Señor, pero queremos ver primero. Queremos ver. No tenemos la fe. No queremos mojarnos. ¿Quieres, Señor, que haga el paso de fe? Pero quiero ver el fruto primeramente. Y Dios dice, no, obedece, obedece. ¿Por qué no puedes venir a congregarte? ¿Por qué no puede la gente venir a congregarse? Señores, que queremos ver la bendición. Va a venir bendición. Pero tome el paso de fe. Congrégate. Toma el paso de fe. Da tus diezmos y tus ofrendas. Toma el paso de fe. No podemos. Queremos primeramente ver. Y Dios dice, sé forzado y valiente. Obedece. Mójate los pies para que veas el milagro. Verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, eso es al norte, y las que descendían al mar de Arabá, es decir, las aguas que estaban al sur, al mar salado, se terminaron yendo, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Entonces el pueblo vio, verdaderamente Dios está con nosotros. Ha dividido el río Jordán. No el río Jordán de ahora que tú ves en las fotos. No ese pequeño riachuelo, ese pequeño caudal de agua. No, el río de esa época, con todo el agua que tenía, con las aguas de las lluvias que venía cargado. Todo eso se secó para que el pueblo pueda avanzar. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes. ¿En dónde?
en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Se pidió a los líderes religiosos: ustedes serán los primeros en demostrar que tienen fe. Se llegarán a la mitad del río y se quedarán allí parados para que todo el pueblo termine de pasar. Muchos han visto esto como una tremenda ilustración de lo que Dios hace con nuestras vidas. Porque nosotros conocemos en la Biblia que cuando hablamos del agua, hablamos de la maldad, hablamos de juicio. ¿Se acuerdan en el tiempo de Noé? Vino el agua, vino el juicio. Por eso dice que en la Nueva Jerusalén ya no existirá más el mar, sino que el mar será de cristal, porque ya no habrá más juicio para nosotros. Pero es interesante la ilustración aquí, porque dice que fue detenido el río arriba en la ciudad de Adán. Por una manera, no sé cómo se llamaba la ciudad así, no sé por qué se llamaba así, pero muchos piensan o muchos toman la ilustración de el juicio viene por el pecado de Adán a nuestras vidas. Pero se detiene el juicio porque está quien puesto en la mitad. Está la presencia de Dios que detiene el juicio para que pueda pasar su pueblo hacia la tierra prometida. Pero solamente su pueblo. Si tú no eres parte de esto, no podrás disfrutar de la bendición. Y eso es lo que nosotros deseamos, que los nuestras familias disfruten de la tierra prometida. Disfruten del hogar que Dios promete, de la vida eterna. Pero es necesario que ellos estén amparados en la salvación que Dios ofrece. Seguimos. Pero entendemos también de que esto no va a ser fácil. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó entonces al final en seco. Hay un refrán popular, hay un dicho popular que dice: se dice el milagro, pero no el santo, ¿no? Cuando queremos a veces guardar información o cuando no queremos involucrar a las personas. Te cuento el chisme, pero no te digo de quién. Te cuento lo que ha sucedido, pero no te digo quién me contó. O no te cuento las personas que han estado allí. Aquí es diferente. Aquí lo que Dios dice es: no es importante lo que sucedió. Aquí lo importante es quién lo está haciendo. Aquí sí debemos contar lo que ha sucedido, pero más importante que contar lo que sucedió es quién lo ha hecho. ¿Por qué? Punto 2, recordando las obras de Dios. Seguimos, capítulo 4 de Josué, verso 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, porque son 12 tribus, mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, para que sea algo especial, para que sea señal del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Dios sabe, Dios nos conoce, Dios nos ha creado y Él sabe de qué pie cojeamos. Él sabe cuáles son nuestras dificultades. Dios conoce cuáles son nuestras falencias. Y una falencia que tenemos, una cojera que tenemos en nuestras vidas es: somos
olvidadizos. Por eso Dios dice en Deuteronomio, tienes que recordar al pueblo. Y la recordarás a tu hijo y al hijo de tu hijo, y hablarás de ella. Tienes que estar en todo momento. Por eso Deuteronomio tuvo que Dios volver por medio de Moisés a explicar otra vez las leyes, porque somos olvidadizos, porque lo que escuchamos el domingo al día lunes ya se nos fue, ya no nos acordamos y necesitamos otra vez volver a leer. Y Dios dice, por eso, levanta señal entre vosotros. Necesitas levantar un hito. Necesitas levantar un monumento, porque las siguientes generaciones no se acordarán ni sabrán lo que ha pasado aquí. Por eso levanta algo. Y Dios dice, ahora ustedes han visto el cruce del Jordán. Ahora ustedes han obedecido. Yo les he dicho, sean esforzados y valientes. Obedezcan lo que les pido. Y ustedes han obedecido y han visto cómo yo he abierto el Jordán para que ustedes pasen, pero se van a olvidar. No se van a acordar de este evento. Por eso levanta una señal, levanta un monumento, que quede un hito allí. Saquen 12 piedras, déjalo allí para que se acuerden, para que ustedes sepan de dónde salieron, qué es lo que yo hice, para que ustedes se acuerden de ese evento en especial, porque son olvidadizos, porque no se van a acordar. Levanta un hito allí. Es interesante, pero lo mismo pasó también siempre en nuestras vidas. Hay hitos en la vida, hay señales en la vida. Cuando este país fue fundado con muchas personas que vinieron especialmente de Europa, huyendo de 1000 cosas. Una de ellas era la libertad religiosa. Una de esas razones por la cual Estados Unidos se fundó fue justamente la oportunidad de poder servir a Dios. Vieron, la religión en Europa se ha corrompido. No hay manera de adorar a Dios. Así que vayamos, busquemos nuevos lugares donde podamos crecer. No importa lo que ese lugar ofrezca. Lo importante es poder alabar, es adorar a Dios. Uno de los grupos fueron los que llegaron en el barco de Plymouth. Mira el documento, porque el documento que está aquí es una copia del original. Y interesantemente, sus primeras palabras dice, en el nombre de Dios, amén. Mira cómo inicia el documento. Y sigue diciendo más adelante, habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Ellos saben, este viaje que hemos emprendido es para la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro país y del rey, y un viaje para plantar la nueva colonia. Y comienza a escribir todo lo demás. Ahí está el hito, ahí está el documento. Y este documento está guardado en el museo, ahí con mucho cuidado. Esta gente llegó y dijo en este documento, vamos a empezar marcando que el inicio de los Estados Unidos está basado en el avance del cristianismo. Estaba hecho para la gloria de Dios. Ahí está el hito. ¿Por qué? Porque llegarán las futuras generaciones y se olvidarán cómo se fundó este país. Porque llegarán las futuras generaciones y se olvidarán por qué empezamos todo esto. ¿Por qué razón estamos aquí? Se olvidarán. Necesitamos hitos en la vida. Y eso lo sabe muy bien Dios. Punto número 3, para acabar, Josué capítulo 4, verso 6. ¿Por qué? Porque cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo,
¿qué significan estas rocas? Verso 7, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó del Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron las 12 piedras de en medio del Jordán, como Josué lo había dicho, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel, y las pasaron pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. No hasta hoy, 2026. Estamos hablando del momento que se escribió el documento, pero estuvieron allí para recordar. Dios dice, tienes que hacer un hito porque se van a olvidar y necesita tu siguiente generación. Dice acá, tus hijos van a preguntar, papi, ¿por qué está esto aquí? Papi, ¿qué significa eso? Papi, ¿por qué se encuentran estas rocas todas feitas ahí? Y sea una oportunidad para que tú te acerques a tu hijo y le digas, hijo, eso conmemora el día que Dios hizo esto por mí. Esto que está aquí conmemora el día que Dios hizo esto o esto por nuestra familia. Porque te vas a olvidar. Es triste, pero la verdad es que nosotros levantamos muchos hitos, levantamos muchos monumentos, levantamos muchas conmemoraciones, pero deberíamos ser conmemoraciones que hablen acerca de nuestro Dios. Yo no sé lo que Dios ha hecho en ti, pero estoy seguro que tú tienes mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, de la manera como Dios te ha traído a este país quizá, de la manera como Dios te ha cambiado tu vida, de la manera como Dios te ha dado bendición aquí, quizá de la manera como Dios ha cambiado tu matrimonio, quizá la manera como Dios ha bendecido tu hogar. Levanta esos hitos para que tus hijos te pregunten, papi, ¿cómo has hecho? Dime qué pasó en esta oportunidad. Y tú puedas entonces hablar de Dios. Y tú puedas entonces presentar allí al Creador del universo. Porque creas curiosidad en tu hijo para que tu siguiente generación siga conociendo. Yo no sé cuántas veces tú tienes que agradecer a Dios. Y puedes levantar un hito allí para que tus hijos pregunten, ¿por qué existe esto? Y entonces tú puedas decir, hijo, eso fue la vez que el Señor nos permitió esto. O nos hizo este otro. No sé. Pero yo sé, estoy seguro, tienes mucho por qué dar gloria a Dios. Tienes mucho por qué estar agradecido al Señor. Yo me acuerdo el año pasado cuando estuve viendo cómo construían la casa de los Ahumada, nuestra hermana Graciela. Hay mucho por qué agradecer. Hay mucho por qué acordarse de dónde sacó a nuestra hermana Graciela para que ahora tenga su hogar. La semana pasada, hace 2 semanas, hemos podido tener ahí la reunión en casa y hemos estado viendo, wow, qué tremenda bendición de parte de nuestro Dios. Pero nos vamos a olvidar. De acá a 5 años nos olvidaremos de todo lo que sufrimos para pedir que el Señor conceda esa casa. Si no marcamos un hito a la bendición, a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos vamos a olvidar de nuestro Dios y no habrá ocasión para hacerlo grande a Él. Porque lamentablemente, por otro lado, hacemos muchos hitos que lamentablemente no glorifican a nuestro Dios o no glorifican como debería hacerlo. Porque si levantamos hitos a nuestra profesión,
Sí, levantamos hito a nuestra profesión. Seguramente tú llegas a tu casa y tienes ahí una placa grande. El día que te graduaste, el día que conseguiste tal cosa, el día que sacaste el diploma para esto. Sí, es momento de conversación. Papi, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Hay mucho que contar sobre mis estudios, sobre cómo logré comprar mi primer vehículo. Hay mucho que contar sobre cómo compré la casa, cómo construí tal cosa, cómo logré comprar aquello. Y ahí están los hitos. Y ahí está inclusive mi casa. Mira, mira el monumento que tengo. Y Dios, ¿cuándo podemos dejar algo para que nuestros hijos pregunten, ¿y Dios dónde está en esto? Hemos levantado hitos, hemos levantado monumentos a nuestro éxito personal. Hemos levantado hitos a nuestra agenda. Está llena nuestra agenda. Está lleno de actividades. Ahí están nuestros hitos. Y he hecho por aquí y he hecho por allá. Están también hitos a nuestras frustraciones. Están también los hitos a nuestras desgracias. Ahí están levantados y nos acordamos y los mencionamos. ¿Y cuándo hablamos de nuestro Dios? ¿Qué has hecho tú para que tu siguiente generación, para que tus hijos pregunten acerca de Dios? ¿Qué has hecho tú para que tus hijos consideren a Dios en sus vidas? Es la pregunta que tenemos para hoy. Mira, es triste, pero mira cómo termina. Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, verso 8 al 10. Ha acabado el libro de Josué. Nos salteamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 2, verso 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. La edad que estábamos viendo hace poco en la conquista, Josué habrá tenido, él tenía como 20 años cuando fue espía, ¿se acuerdan? Fue espía y él decidió poner su confianza en Dios. Los demás no, así que Dios le castigó 40 años. Así que él tuvo 40 años avanzando con el pueblo hasta que se murió. Y cuando tomó el poder, habrá tenido como 60 años. Dice que vivió hasta los 110, seguramente pasaron unos 50 años más de conquistas. Verso 9, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murió Josué, pero también murieron todos los que con Josué vivieron. Todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Levantaron los hitos, pero no sirvió para nada. No sé qué pasó. Seguramente allí quedó el hito. Seguramente levantaron un hito. Seguramente después se derrumbó. No sé qué pasó. Pero la verdad es que si no sigues hablando a tus hijos acerca de Dios, la siguiente generación que se levante ni conocerá de Dios, ni sabrá lo que Dios ha hecho por ti. Es una nueva generación. Y Dios no quiere que mis hijos sean salvos por lo que yo he hecho. La salvación es personal. La salvación es personal. Alguien a veces ha dicho, Dios no quiere nietos o Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Así que mi hijo no es salvo porque yo soy salvo. Es personal. Pero si yo no pongo hitos en mi vida
mi siguiente generación no conocerá de Dios. Y yo puedo, como padre, decir, tengo mucho que agradecer a Dios. Tengo tantas cosas que Dios ha hecho por mí. Sí, pero tu hijo ni conoce a Dios, ni sabe lo que Dios ha hecho por ti. Así es la siguiente generación. Por eso Jesús viene a decirnos, por eso Dios viene a darnos este ejemplo y nos viene a decir, ¿sabes qué? Levanta hitos en tu vida. Recuerda la obra de Dios a tus hijos. Se van a olvidar, no lo van a considerar. Y tus hijos van a crecer y tú te vas a morir y ellos no conocerán de Dios. Y tus nietos ni sabrán que su abuelo fue cristiano. Ni sabrán. Y nosotros sabemos después qué pasa con toda la generación de jueces. Ya hablaremos después, ya llegaremos allí. Nos hemos adelantado un poquito. Pero es triste, porque si nosotros ahora como padres no tomamos la decisión de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, se van a terminar desviando. Y es lo que no deseamos. Es triste, porque hay abuelos que han empezado en el Evangelio, pero hasta ahí llegó. No continuó. Es el temor de todos los padres que tenemos. Yo tengo 4 hijas, ya se casó una, y cuánto ruego ahora que el día que tengan sus hijos, ellos continúen en el Evangelio. Pero será una tarea de sus padres. Yo creo que las eduqué bien. Y si no, estaré allí como abuelo, porque Deuteronomio me dice, tengo que yo hablar a mis nietos acerca de Dios. Así que como abuelo estaré allí molestando, diciéndole, tienes que creer en un Dios y te mostraré lo que Él hizo por mí. Pero tengo que presentar ocasión para que mis nietos pregunten, ¿qué es esto, abuelo? ¿De qué se trata? Tengo que ver la manera. Así que es mi tarea ahora. Y es tu tarea como padre, de poder levantar esos hitos para que tus hijos pregunten y entonces lleguen a conocer acerca de Jehová. Oremos. Gracias a Dios por esta bella reflexión, este reto a nuestras vidas, oh Dios, de tener que hacer de maneras obligatorias quizá, adrede, tener que levantar hitos, Señor, porque tú sabes, oh Dios, que te amamos, pero queremos que esta fe que tenemos hacia ti continúe de generación a generación. Que nuestros hijos, que nuestros nietos te alaben, oh Dios, también. Pero necesito empezar yo, comenzando a levantar estos recordatorios de lo que tú has hecho por mí, oh Dios. ¿De dónde me sacaste? De la manera como tú has bendecido mi hogar, de la manera como tú has provisto en todo momento a nuestro matrimonio, para que ellos también gocen, oh Dios, de la bendición. Ayúdanos, Señor, a levantar estos hitos, estas conmemoraciones en tu nombre, para que podamos glorificarte y contar de lo que tú hiciste. Y de esta manera aseguremos que la siguiente generación te conozca también, Señor. Ayúdanos a cumplir con todo esto y que tu nombre de esta manera sea glorificado de generación en generación. Te lo pedimos, oh Dios, en los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.